2 meses después del funeral, Susan le pidió a Margaret, su secretaria de 3 décadas, que vaciara el estudio. Entre libros de caoba y olor a cuero, Margaret notó algo extraño en un estante polvoriento. Allí halló una caja lacada que nunca antes había visto. Dentro, un papel doblado con una fecha. Era la fecha del aniversario. Margaret notó que el cuadro sobre la chimenea estaba ligeramente descolgado. Levantó la pintura. Detrás, la puerta metálica de una caja fuerte oculta. Introdujo la combinación. El dial giró y la cerradura se abrió con un clic seco. Dentro, un fajo de cartas atadas con cinta roja. 30 años de correspondencia oculta. 30 años. Y jamás imaginé que Kenneth guardara algo así. Usó la fecha de su aniversario para esconder esto de su propia esposa. Con las cartas en la mano, Margaret comprendió que aquel estudio guardaba un secreto capaz de destruir a Susan. Margaret entró en el saloncito de la viuda con el fajo de cartas apretado contra el pecho. Margaret, ¿qué es eso que llevas? ¿Por qué tienes esa cara? Señora Susan, necesito mostrarle algo. Hallé esto en el estudio. Esa cinta roja es la misma que él usó para nuestras invitaciones de boda. Había una caja fuerte escondida detrás del cuadro del paisaje. La combinación era la fecha de su aniversario. Susan tomó el fajo con manos temblorosas. Las cartas amarillentas crujieron bajo sus dedos. 30 años. Y nunca vi esta caja. ¿Cómo pudo ocultármelo? Apretó las cartas contra el pecho y su rostro palideció. La respiración se le aceleró. Los ojos se le pusieron en blanco. Cayó desvanecida contra el sillón, las cartas aún en sus manos. Margaret corrió hacia ella, pero Susan ya estaba inconsciente, el secreto aún sin ser leído. Minutos después, Susan recobró el sentido. Margaret la ayudó a sentarse a la mesa de lectura. Abre esas cartas ahora mismo. Necesito saber qué escondió Kenneth de nuestra vida. Margaret tomó el fajo y desató la cinta roja. Las cartas amarillentas se desparramaron sobre la madera. La fecha de la primera carta era de su luna de miel, apenas días después de la boda. Susan la levantó temblando visiblemente. Mi querida S. La voz se le quebró como vidrio. Siguió leyendo, cada línea peor que la anterior. Anoche soñé que escapábamos juntos, lejos de todo y de todos, y te prometí que lo haríamos realidad. Nunca he sentido esto por nadie más, te lo juro, ni cerca de lo que se supone debo sentir. Empezó en nuestra luna de miel. Mientras yo dormía a su lado, él le escribía palabras que nunca me dijo a mí, y ella respondía. Margaret miraba las cartas esparcidas, el peso del secreto solidificándose en el aire como una losa invisible. Durante horas, Susan devoró las cartas. Margaret, a su lado, leía en voz alta las que la viuda ya no podía pronunciar. Y recuerda aquella vez en la playa, cuando el sombrero de Susan voló al mar. Fue el día más divertido de mi vida. Ese día fue la luna de miel. Mi sombrero, las gaviotas, eso era solo nuestro. Le contó hasta lo más ridículo, Margaret. Cada pequeño secreto que hicimos nosotros dos, se lo dio a ella en bandeja. No era suficiente con él. Necesitaba que otra mujer conociera toda nuestra vida y se riera de mí. Arrancó la carta de sus manos y la lanzó sobre la mesa. La pila de papeles se derrumbó como un castillo de naipes. No puedo más. Déjame sola. Sus pasos resonaron en la escalera y se apagaron lentamente. Margaret miró el desorden de cartas, incapaz de moverse. 30 años compartiendo la intimidad de Susan con otra mujer. Ni el propio Kenneth reconocería a este hombre. La noche cayó sobre el estudio y Margaret se quedó sola, rodeada de cartas que ya parecían más veneno que papel. A solas en el estudio, Margaret encendió la lámpara verde y siguió leyendo en orden cronológico. Nuestro encuentro en el Hotel Hassler de Roma fue el más perfecto de mi vida. No puedo esperar a repetirlo. ¿Roma? Susan y Kenneth viajaron a Roma en su 10º aniversario. ¿Estaba Seas allí también?
te compré el collar de zafiros que tanto deseabas. Lo llevo en el bolsillo para dártelo en persona. Un collar de zafiros. Susan nunca lo mencionó, pero años atrás perdió una joya en un viaje. ¿Era ese? Hemos hablado tanto de nuestros hijos. Si logramos escapar, los tendremos. Lucas y Sofía, como soñaste. En otra carta, Kenneth fijaba una fecha para huir a Buenos Aires, justo cuando Susan se quedó sola en casa durante un viaje de negocios. Planeó fugarse con otra mujer. Tenía fecha, país, y lo ocultó como un viaje de trabajo. Susan nunca lo supo. 30 años de encuentros, regalos, promesas de fuga y sueños compartidos que nunca abandonó, mientras Susan dormía a su lado. Margaret comprendió que no era una aventura breve, sino un matrimonio paralelo construido en la oscuridad y alimentado por la obsesión. Al amanecer, Susan regresó al estudio. Su rostro era una máscara de determinación rota por el insomnio. No he dormido. No puedo seguir sin saberlo todo. Léeme lo que siguió. Tomaron asiento y Margaret desplegó las cartas de principios de los 90. La intimidad se volvía más hiriente. Cada minuto contigo vale más que mi vida entera en casa. Lo escribió en 1992. Le dijo que su vida conmigo no valía. Eso es lo que pensaba de nuestro matrimonio. Señora Susan, esto no la define a usted. Él estaba enfermo. Aquí habla de comprar una casa en las afueras de Florencia. Yo nunca supe que él soñaba con Italia. Kenneth amaba a esa mujer más que a mí. 30 años me tuvo por deber. No hay palabras que puedan aliviar esto. El daño es demasiado profundo. Susan se quedó en silencio, la mirada perdida en las cartas, como si hubiera muerto también. Siguieron las cartas de los años 2000. Susan ya apenas hablaba. Sus ojos iban y venían por las líneas como barquitos a la deriva. Todas estas cartas fueron escritas mientras yo lo esperaba en casa, creyendo que éramos felices. Abril del 98 dice que se vieron en París, pero ese mes Kenneth estuvo de negocios en Nueva York. Lo sé porque le organicé los vuelos. Disimuló la sorpresa. Puso la carta en la pila de las leídas y escuchó a Susan desmoronarse. Ya no sé quién fue mi marido. Todo estaba construido sobre mentiras. ¿Cómo pudo inventar tantos recuerdos falsos conmigo mientras vivía otra vida? París en el 98. Nueva York en el 98. Si él estaba en Nueva York, ¿quién escribió esto desde París? No dijo nada. La duda se le clavó como una astilla. Las fechas no encajaban con los itinerarios que ella misma había preparado. No encaja. Algo no cuadra en estas cartas. Guardó la sospecha para sí. La mañana se convirtió en tarde sin que Susan percibiera el cambio en su secretaria. En los días siguientes, mientras Susan caía en un silencio profundo, Margaret se encerró en el estudio a revisar los archivos de la empresa. Los itinerarios de Kenneth estaban meticulosamente guardados. Ella los había archivado cada mes durante años. En 2003, una carta describía una cena íntima en Roma. Esa misma semana, Kenneth aterrizaba en Santiago de Chile. Roma en 2003. No. Él estuvo en Santiago toda esa semana. Yo cancelé su vuelo de regreso porque extendieron la negociación. Abrió una libreta y empezó a trazar una línea de tiempo. Las fechas de las cartas chocaban con los registros reales. 6, 7, 8 cartas, todas con ubicaciones que no encajaban. Los itinerarios la desmentían una y otra vez. Fue al mapa de la pared y clavó alfileres de colores. Cada carta roja era una mentira. Ningún viaje coincide. Esta mujer jamás estuvo en esos lugares con Kenneth. Alguien inventó cada línea. Margaret sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las cartas no eran el registro de una doble vida, sino algo mucho más oscuro. Esto no fue un engaño con otra mujer. Es algo peor que todavía no logro entender. Margaret fue al archivo de contratos. Sacó varios documentos firmados por Kenneth. Los puso al lado de las cartas. A simple vista, la caligrafía parecía distinta, pero bajo la lupa,
Los trazos contaban otra historia, el lazo de la S, la presión de la pluma en ciertas letras, la inclinación de las mayúsculas. Todo coincidía con los viejos informes de Kenneth, pero la escritura de las cartas era más forzada, como si la mano hubiera sido obligada a trazar líneas que no le pertenecían. Esto no es letra de mujer. Es Kenneth intentando parecer otro. Pero, ¿por qué? Recordó que Kenneth escribía con la derecha desde niño, pero de niño había sido zurdo, un zurdo corregido. Usó la mano izquierda. Escribió estas cartas con la izquierda para disfrazar su letra, y aún así dejó rastros. Colocó un informe firmado por Kenneth y una carta bajo la misma lámpara. Los ángulos coincidían, las pausas de tinta también. Kenneth Mendivil se carteaba consigo mismo. No hubo amante. Hubo una fantasía de 30 años construida en soledad. Se quedó inmóvil, la lupa todavía en la mano. La verdad era demasiado monstruosa para pronunciarla en voz alta. En una libreta olvidada dentro del cajón de Kenneth, Margaret halló decenas de ensayos escritos con la mano izquierda, el mismo temblor. Colocó uno de aquellos ejercicios junto a las cartas. La caligrafía era idéntica, como una firma mal disimulada. Aquí está la prueba definitiva. Kenneth no se carteaba con nadie. Practicaba una y otra vez, como ser otro. La presión del bolígrafo coincidía punto por punto. Era la autopsia de una soledad que duró 30 años. No existió S. No hubo amante. Hubo un hombre roto, que se inventó una voz para no apagarse. Margaret apagó la lámpara y se quedó a oscuras, las cartas esparcidas, como cenizas frías. Si le digo a Susan que su marido nunca la engañó, sino que vivió en un delirio, ¿la estoy ayudando o la estoy hundiendo más? Tomó el portarretratos de Kenneth sobre el escritorio y lo miró como no se mira a un jefe muerto. Pero no puedo cargar sola con esto. Susan merece saber que fue amada por un hombre que no supo amarse. Al amanecer, Margaret decidió que antes de que el sol calentara el estudio, le contaría a la viuda la verdad más triste que jamás había escuchado. Con la decisión tomada, Margaret recogió las pruebas, la libreta zurda, los contratos, las cartas atadas de nuevo con la cinta roja. Alzó el fajo de cartas una última vez. Ya no eran un tesoro oculto, sino la confesión de un hombre que nunca supo hablar. Le diré que no hubo otra. Que la única mujer que él amó fue inventada porque la real le daba miedo. Salió del estudio con los documentos apretados contra el pecho. Los pasillos estaban en penumbra y olían a flores marchitas. La puerta del dormitorio de Susan estaba entreabierta. La viuda yacía de lado, el rostro hundido en la almohada, aún vestida de luto. Esto la va a quebrar de nuevo. Pero esta vez la verdad trae un bálsamo, no una daga. Margaret se sentó en el borde de la cama y tomó la mano fría de Susan. ¿Trajiste más cartas? No, señora Susan. Traje algo distinto. Algo que debe saber antes de que las cartas la consuman. Susan parpadeó débilmente. Fuera, el amanecer teñía las cortinas de un rosa pálido. Margaret extendió los documentos sobre la colcha, el contrato, la carta y la libreta zurda de Kenneth. Es su letra, pero distinta. ¿Qué me estás mostrando? Kenneth no se carteaba con una amante. Escribía él mismo las cartas, con la izquierda para fingir que era otra persona. Eso no tiene sentido. ¿Por qué haría algo tan retorcido para llenar un vacío que usted no podía llenar? 30 años escribiéndose a sí mismo un amor que le aterraba pedirle. Susan sujetó la libreta. Sus dedos recorrieron las letras torpes de un hombre que se enseñaba a sí mismo a ser zurdo. Este es el pulso de Kenneth cuando firmaba recetas. Lo reconocería en la oscuridad. Entonces no hubo otra mujer. Fue él todo el tiempo, y yo creyendo que había alguien más. Nunca la engañó, señora Susan. Estaba tan solo que se inventó una compañía. Susan se llevó las manos a la cabeza y empezó a mecerse. El sollozo que soltó fue el de quien entierra un cadáver por segunda vez. Tú te lo inventaste. Quieres que deje de llorar y por eso me dices esto. No te creo. No es un invento, señora Susan.
Tome la lupa y vea con sus propios ojos. Margaret le puso la lupa en la mano y acercó los documentos sobre la colcha. Los trazos tiemblan, pero son suyos. Lo sé porque los vi 1000 veces. Bajo el cristal, las mentiras se disolvieron y solo quedó la caligrafía de un hombre que se disfrazaba de amante. Basta. Ya vi. Es él. Siempre fue él. La lupa rodó por la colcha y cayó al suelo con un golpe sordo. 30 años, solo, y yo sin saberlo. ¿Qué clase de esposa fui? Usted no podía saberlo. Él se escondió de ambos. Ni usted ni yo vimos lo que él mismo no quería ver. Susan quedó inmóvil, abrazada a la almohada, como si el peso de la soledad ajena la aplastara. Estaba tan solo. Y yo nunca lo supe. 30 años a su lado y nunca lo supe. Nadie lo supo. Se guardó ese vacío para él solo. Todas esas palabras que nunca me dijo, se las escribió a una sombra, a una letra. Margaret no dijo nada. Dejó que el silencio de la habitación absorbiera el llanto de la viuda. Perdí 30 años creyendo que me amaba menos que a otra, cuando en realidad se amaba tan poco que necesitó inventarse. Ahora lo sabe. Y eso, aunque duela, es menos cruel que creer que hubo otra. No quiero que nadie sepa esto, Margaret. Que la gente crea lo que quiera, pero no la verdad. Esta verdad es nuestra. Como usted diga, señora Susan, no saldrá de esta habitación. La mañana se fue deslizando sobre ellas. Susan guardó las cartas bajo la almohada, como quien entierra un tesoro amargo. Las dos mujeres permanecieron en silencio, atadas por un secreto que ninguna volvería a pronunciar. Al atardecer, Susan reapareció en el estudio. Su rostro estaba firme, sin lágrimas, como si hubiera tomado una determinación de piedra. Recogió las cartas del escritorio y las sostuvo contra el pecho. Margaret la observaba sin atreverse a hablar. Voy a quemarlas, Margaret, esta noche. ¿Está segura? Son 30 años de la vida de él. Tal vez un día no representan más que una enfermedad que no supimos curar. Que el fuego se lleve lo que él no pudo decir. Margaret quiso objetar, pero las palabras se le atoraron. La viuda no pedía permiso. Usted me ayudó a encontrar la verdad. Ahora ayúdeme a borrarla. Es lo único bueno que podemos hacer. Margaret asintió lentamente. No había otra salida digna. Susan tomó la caja de cerillos del cajón del escritorio y la guardó en el bolsillo del vestido de luto. Las dos mujeres se miraron en silencio frente a la chimenea vacía, las cartas temblando en las manos de la viuda. Susan abrió la caja de cerillos y encendió uno. La llama diminuta iluminó su rostro de viuda. Sin apartar la mirada del fuego, dejó caer la primera carta. El papel se retorció y ennegreció. Margaret apretó los puños. Las llamas devoraban años de tinta y mentiras. Susan fue dejando caer una carta tras otra. Cada pliegue ardía más rápido que el anterior. A Margaret se le empañaron los lentes y una lágrima rodó por su mejilla. Cuando la última carta se convirtió en ceniza, Susan exhaló como si hubiera soltado un ancla. Necesito su promesa, Margaret. Nunca le dirá esto a nadie. Es nuestro secreto. Lo juro, señora Susan. Este secreto se queda con nosotras. Las cenizas aún brillaban en la chimenea cuando Susan se apartó, firme, sin mirar atrás. La luz del atardecer se apagó sobre las dos mujeres, unidas por un silencio sellado con fuego. Después de que los últimos destellos murieron en la chimenea, Susan se volvió hacia Margaret. Tenía los ojos secos y una nueva firmeza. No basta con enterrar las cartas. Quiero que de esta soledad nazca algo que evite que otras parejas mueran en silencio. ¿A qué se refiere, señora Susan? Voy a crear una fundación en nombre de Kenneth, terapia de pareja gratuita, para que ningún matrimonio se ahogue sin pedir ayuda. Margaret parpadeó. La viuda no estaba improvisando. Aquella idea llevaba horas formándose entre las lágrimas. Es un proyecto enorme. ¿Y el dinero? ¿Está segura de que él habría querido esto? Usted lo conoció mejor que nadie. Sea la directora. Usted sabrá guiar lo que él no supo decir.
Dirigir una fundación es más que archivar papeles, pero si así honro su memoria, entonces acepto. Ayudaré a construir lo que él no pudo pedir. La chimenea aún humeaba. 2 mujeres, un secreto y un propósito nuevo. Fuera, la noche prometía otro amanecer. Semanas después, en un despacho claro y silencioso, Susan se sentó ante los abogados. Quiero que se llame Fundación Kenneth Mendivil. Él merece que su nombre se asocie a algo que cure el silencio. El objeto social decía: proveer terapia de pareja gratuita y accesible a cualquier persona sin distinción. La directora será Margaret, mi secretaria durante 30 años. Ella conoce el corazón de lo que Kenneth no pudo decir. Margaret bajó la mirada. No esperaba ser nombrada, pero no se negó. Susan firmó la última página con un pulso firme. La pluma dejó un trazo definitivo. Así sea, que el dolor de Kenneth se convierta en la oportunidad de otros. El abogado selló los documentos. La Fundación Kenneth Mendivil era ya una realidad jurídica. Margaret miró a Susan. La viuda tenía los ojos secos, pero en su pecho cargaba una paz frágil como el primer día sin lluvia. Afuera, el sol entraba oblicuo y dorado. El pasado ya era ceniza. El futuro llevaba el nombre de un hombre que nunca supo pedir. El ala este de la vieja mansión Mendivil se transformó en consultorios cálidos. Margaret colgó su placa de directora en la puerta del despacho. Que este lugar sea lo que él nunca tuvo. Un espacio donde las palabras no se las lleve el silencio. Colocó el portarretratos de Kenneth sobre el escritorio junto a un jarrón con una sola gardenia blanca. Al día siguiente, Susan llegó temprano. Llevaba un vestido gris claro, sin joyas visibles, como si el luto hubiera empezado a deshilarse. Todo está listo. Hoy empieza lo que debió empezar hace 30 años. Una pareja joven entró de la mano con la incertidumbre pegada a los dedos. Margaret los recibió con una sonrisa. Susan observó desde el pasillo, tras un cristal opaco. No necesitaba oír, bastaba ver las manos unidas dentro del consultorio. Margaret se acercó por detrás. Ambas miraron la escena en silencio, guardando el secreto que jamás saldría de entre ellas. La fundación abrió sus puertas con una misión muda pero firme: que ningún matrimonio muera de palabras no dichas. Cuando cayó la tarde, Margaret cerró la puerta de su despacho y se detuvo un instante. Las cenizas estaban quietas bajo la chimenea, pero algo nuevo había nacido. Los meses trajeron calma. Margaret se convirtió en una directora respetada y la fundación recibía cada semana a parejas que llegaban con miedo y salían con esperanza. Susan ya no vestía de negro. Llegaba con un abrigo beige y una bolsa de té y pasaba las tardes en silencio, contemplando el fruto de su decisión. Una tarde, Margaret encontró a Susan sola frente al retrato de Kenneth que colgaba en la galería de la fundación. Espero que ahora puedas descansar. Aquí la gente aprende a decir lo que tú no pudiste. Margaret se detuvo a unos pasos. No quiso interrumpir. No fuiste malo, Kenneth. Estabas asustado. Y ahora, gracias a ti, otros dejan de estarlo. Una pareja mayor salió de una sala cercana, riendo en voz baja y tomados de la mano. La fundación cumplía su propósito. Margaret y Susan se miraron sin necesidad de palabras. La galería era ahora un santuario silencioso. Al caer la noche, Margaret cerró su despacho con la misma llave de siempre. El retrato seguía allí, testigo mudo de una historia que jamás sería contada. El último rayo de sol iluminó el rostro pintado de Kenneth y por un instante pareció sonreír. El viejo estudio era ahora un salón de lectura. Las estanterías de caoba albergaban libros de terapia y las parejas ocupaban los sillones. Margaret se detuvo ante la caja fuerte abierta. La puerta colgaba inerte, como un marco vacío. Aquí durmió un secreto 30 años. Ahora, el silencio sirve para lo contrario. En su despacho, la placa directora brillaba. Sobre el escritorio, la foto de Kenneth y una gardenia fresca. Esta fundación es mi legado. Un legado nacido de lo que él no pudo decir.
Volvió a la biblioteca y se sentó en el sillón donde Susan se había derrumbado. Una pareja joven pasó por el pasillo riendo. Margaret los miró y sonrió. Era hora de cerrar. Apagó la lámpara verde y dejó la caja fuerte abierta, como un recordatorio. Que nadie vuelva a necesitar una caja fuerte para guardar su corazón. La última luz iluminó la caja vacía. El vacío parecía más lleno de verdad que nunca. Caía la noche. Una pareja joven salía de la fundación tomada de la mano, con un rumor de risa en los labios. Adentro, Margaret se recargó en el marco de la ventana y los observó desaparecer. Eso es lo que importa. La fundación ya no es mía. Es de los que se atreven a hablar. Giró hacia el interior. En la pared del vestíbulo, una pequeña placa de bronce brillaba con una inscripción, porque el amor no dicho también merece ser escuchado. Kenneth, ojalá lo hubieras sabido a tiempo. Pero gracias a ti, otros lo sabrán. Apagó la última luz de la recepción. El lugar quedó en penumbra, pero no en silencio. Afuera, la pareja se alejaba bajo las farolas, aún riendo, aún tomados de la mano. Margaret se quedó un instante en la puerta. La placa brillaba detrás de ella, diminuta e irrevocable, y cuando por fin cerró la puerta, la noche se llevó el último susurro de la historia que nadie supo.